Buenas noches, amigos. Ya comienza Pro Democracia y, como es habitual, estamos frente a ustedes Henry Blanco y un servidor, Luis de Camps. Henry y yo tenemos como tema para conversar esta noche el presidencialismo, que naturalmente, como es de conocimiento de casi todo el mundo, es el modelo que existe en la República Dominicana. Pero la conversación sobre el presidencialismo, Henry y yo la vamos a desarrollar luego de los siguientes mensajes. Juntos hemos trabajado y hemos crecido. Hemos enseñado y también hemos aprendido. Hemos sembrado, cosechado y construido. Hoy, República Dominicana es un ejemplo para toda la región. Un país lleno de oportunidades con un futuro brillante. Visita www.grandeslogros.do y conoce lo que juntos hemos logrado. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. Si reportas una enfermedad o accidente laboral y es calificado como tal, recibirás una cobertura de un 100%. Administradora de Riesgos Laborales. Prevé, protégete, reporta. Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza. Asesoramos a las entidades y organismos bajo el ámbito de nuestra ley para la mejora y fortalecimiento de su control interno institucional, contribuyendo así con el manejo y uso adecuado de los recursos públicos. Contraloría General de la República, agregando valor a la nación con transparencia y control. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Gracias por continuar con Pro Democracia. Henry, el presidencialismo como tema de análisis politológico es, digamos que, muy familiar en la América Latina. Pero yo creo que deberíamos comenzar la conversación sobre el tema, en principio, haciendo un acercamiento de carácter histórico y conceptual. El presidencialismo consiste esencialmente en el establecimiento de iniciado o construido una república, las constituciones que surgen de la constitución de esa república inician separando los poderes del Estado. Sí, pero en términos ya históricos más concretos, el presidencialismo, tal y como lo conocemos hoy, obviando el concepto en la antigüedad, sobre todo para la antigua Grecia y la antigua Roma, se originó en Estados Unidos. Tiene su origen en Estados Unidos, poco después de la Revolución del 1776, donde se generó un gran debate. Acuérdate, Luis, que la Revolución norteamericana es el resultado de una separación con la metrópoli, para ello, Gran Bretaña, y que la idea esencial era la ruptura de la monarquía, que era un sistema centralizado y concentrado. Tras esa ruptura del 1776, evidentemente, esa revolución trajo consigo una de las modificaciones constitucionales que se produjo
en el 1787, si no mal recuerdo, Luis. Sí, no la modificación constitucional, sino la adopción de un texto constitucional. Exactamente. Entonces, eso trajo consigo un tema sumamente importante, que fue la creación del modelo presidencial, que no solamente era para el Estado, la representación para el Estado, sino también para el Congreso mismo. Sí, estamos hablando de que los padres fundadores de los Estados Unidos, en el marco de su rebelión contra el Estado monárquico inglés, adoptaron una forma de gobierno de carácter republicano y asumieron en gran parte las ideas de Locke y de Montesquieu sobre la separación de los poderes. Y entonces crearon lo que podríamos denominar como un monarca chiquito, un monarca pequeño, que es el presidente. Un monarca pequeño, pero con clara identificación de la concentración del poder en el Ejecutivo, aún respetando la separación de los poderes en esa época. Sí, pero no del Ejecutivo, la concentración de los poderes básicamente en el Legislativo. En el Legislativo, exactamente. Pero, y la limitación de los poderes del Ejecutivo. Sí, pero sobre todo, en esa diferenciación, evidentemente que la Constitución norteamericana traza una centralización de muchos poderes. Por supuesto que para América Latina, a diferencia de los países de los Estados Unidos, para América Latina no funcionó tal y cual. Pero en Estados Unidos, esa separación y además el cumplimiento de lo que establece su régimen constitucional no ha sido nunca discutido ni ha sido nunca violado. Sí, es decir, que la institucionalidad, Luis, en este sistema presidencial se ha mantenido y se ha respetado. Sí, de hecho esa es una de las características que ha identificado, por lo menos hasta estos momentos, hasta la administración de Trump, a los Estados Unidos. El respeto casi religioso por la institucionalidad. Ahora, Luis, la diferencia teórica que ha adornado este sistema presidencialista obedece esencialmente que, al igual en rompimiento con lo que fue el régimen monárquico británico en los Estados Unidos, este régimen presidencial descansa en una elección directa, al igual que los parlamentarios o los congresistas. Sí. Es decir, la soberanía y la centralización y control del poder en los Estados Unidos descansó esencialmente en la soberanía popular. Sí, pero que es un elemento sumamente importante para entender por qué el Congreso o el Parlamento no se impone a ese modelo presidencial norteamericano. Pero también, Henry, en Estados Unidos, dado que se trata de un país que tiene, de un estado que tiene un ordenamiento de carácter federal, claro, las elecciones para los fines del presidente tienen un cierto carácter indirecto, porque se realizan a través del denominado colegio electoral. Los colegios electorales. Digamos que cuasi directo. Es cuasi directo. Esa sería la expresión exacta. Exactamente. Ahora, lo importante, a mi modo de ver, en lo que tiene de fundamento el modelo presidencialista norteamericano, es que también hay un respeto casi religioso por la separación de los poderes. La separación de los poderes. El Ejecutivo, históricamente, siempre con la excepción actual de Trump, ¿verdad? Porque se están produciendo algunos movimientos un poco extraños a la tradición constitucional. Que rompe con el modelo. Correcto, pero hasta Trump, por lo menos, siempre ha ocurrido que hay un respeto por los ámbitos de cada poder, por el espacio en que cada poder debe desarrollar sus labores. Al Ejecutivo nunca se le ha ocurrido intervenir en el Congreso. No. Ni al Congreso se le ha ocurrido invadir las funciones, el ámbito de las funciones del Ejecutivo, ni tampoco al Judicial. Pero tú sabes por qué se produce eso, porque desde el principio origen del presidencialismo, siempre el Congreso ha actuado como un contrapeso
como un fiscalizador, como un observador de la política justamente norteamericana. Y en el o sea, sistema... evidentemente él es el jefe de Estado y el jefe de gobierno. Eso es evidente y no se discute, y esa es una doble función que tiene sí, por lo menos el entre sistema nosotros, presidencialista. Por lo menos entre nosotros, el sistema presidencialista implica que el presidente de la República es jefe de Estado y es jefe de gobierno. Correcto. Pero también hay otra cosa, Henry. En el sistema presidencialista norteamericano, específicamente, hay una especie como de independencia basada en la interacción. Sí. Hay un contrapeso, como se dice en el lenguaje clásico. Real. Y cada poder, de alguna manera, ejerce cierto control sobre el otro. Exactamente. Ahora bien, ¿eso ocurre en América Latina? No, lo importante es que este modelo se exportó a toda América Latina, pero con una diferencia muy puntual. Prácticamente fue todo lo contrario a lo que surgió en Estados Unidos. Porque en la historia dominicana, las repúblicas, la independencia y el establecimiento de la república fue obra de caudillos civiles o militares. Sí, pero lo más importante es que este modelo se exportó y no se aplicó justamente como el modelo norteamericano, porque resulta que esto actuó como un traje que no fue hecho a la medida. Es decir, nosotros no teníamos ni culturalmente, ni mucho menos tampoco tradicionalmente, ni históricamente, las condiciones para adoptar este modelo al estilo y a la imagen justamente como se había creado. ¿Por qué, Luis? Porque resulta que, para comenzar, acuérdate que las clases sociales no tuvieron el desarrollo como ocurrió en países del primer mundo. Es decir, aquí las clases se atrofiaron. Tú estás reivindicando ahí una concesión marxista. Sí, marxista, y que aquí en este país la planteó reiteradamente Juan Bosch. Sí. Que decía que en América Latina y en particular en la República Dominicana no existían las bases materiales para la edificación de un régimen democrático. Entonces, ahí está la razón y la justificación de por qué aquellos que encabezaron los movimientos liberales en toda América Latina no pudieron adoptar este modelo presidencial al estilo y semejanza de lo que fue el modelo norteamericano. Lo que tú estás diciendo es que nosotros nos dimos independencia y nos dimos regímenes republicanos, pero no estábamos preparados para eso. No estábamos preparados. O sea, las clases sociales que debían motorizar y que debían protagonizar la dirección de estos movimientos liberales, no la teníamos. Sí, no existían. No existían. En este caso estamos hablando de la burguesía y estamos hablando también de la clase trabajadora. Sí, de su némesis, ¿verdad? Que son los trabajadores. Los trabajadores. Lo que en Europa los marxistas denominaron el proletariado. El proletariado. Entonces, eso per se ha sido, digamos, una de las debilidades históricas que hemos tenido, y por eso los modelos, y no solamente en República Dominicana, Luis, eso ha ocurrido en toda América Latina. Por eso hemos tenido, entonces, organizaciones políticas carentes de esas estructuras políticas que no han podido sintonizar con una serie de principios, modelos políticos, no lo han podido aplicar tal y cual. Y aquí ha habido, como ha habido en toda América Latina, una distorsión exactamente que yo pienso que por eso hemos tenido tantas dificultades para poder desarrollar tanto el ejercicio de la actividad política como el propio país. Y además desarrollar la democracia desde una perspectiva verdaderamente institucional. Perfecto. Pero también, Henry, todo eso que tú estás planteando, de alguna manera, es la plataforma sobre la que se ha erigido
lo que en estos momentos se denomina el hiperpresidencialismo o el neopresidencialismo. Son dos conceptos que manejan mucho ahora los politólogos, sobre todo. Pero mira, Henry, tenemos que hacer una pausa en estos momentos. Y ese tema del hiperpresidencialismo o neopresidencialismo en América Latina y en la República Dominicana, vamos a abordarlo luego de que regresemos de los siguientes mensajes. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. Para responder al aumento que demanda el sector eléctrico nacional, la central termoeléctrica Punta Catalina y sus 752 megavatios brutos de generación ya entran en su etapa final de construcción. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos de fuentes de energía renovable que en conjunto con las 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema 1.430 megavatios en nuestra matriz energética. El programa de rehabilitación de redes inicia con una inversión de 358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad y con la carrera de educación lo puedo lograr. Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. Gracias por continuar con Prodemocracia. Henry, en el segmento anterior prometimos que vamos a hablar ahora de hiperpresidencialismo o neopresidencialismo. Eso que vemos todos los días en la América Latina y que también existe en la República Dominicana, incluso sancionado por la Constitución del año, ahora 2015, pero la nueva Constitución, el texto nuevo, en realidad es del 2010, el grueso de ese texto. Sí, hubieron dos intentos que creo que ha ocurrido en toda América Latina a partir de los años 1980 de modificar las constituciones o de modificar las constituciones en toda América Latina, que es lo que se ha llamado el neoconstitucionalismo. Sí. Y eso, por ejemplo, se experimentó en el 94 y en el 2010 en República Dominicana, donde hubo una señal por modificar las constituciones y restarle un poco de poder a esa característica presidencialista que en toda América Latina existe. Estas condiciones, hiperpresidencialismo que se da en toda América Latina, consiste esencialmente en una concentración muy fuerte del personalidad en el ejercicio de la actividad política, sí, que se refleja en el gobierno. La concentración de las facultades institucionales en el Poder Ejecutivo. Sí, sí, sí. Es decir, el presidente, para decirlo de manera llana, tiene más funciones de lo que debería tener realmente en una auténtica democracia. Con la agravante de que en muchas constituciones esas atribuciones aparecían. Pero otras condiciones sumamente importantes que se da en esta corriente latinoamericana presidencialista reside justamente en el manejo presupuestario que hacen los presidentes de América Latina. ¿Por qué, Luis? Eso lo endiosa.
Sí, lo convierte en prácticamente en monarcas. Exactamente. Entonces, la primera característica apoyada a una segunda característica, como es el manejo presupuestario, endiosa de una manera tal a ese presidente de que se convierte en caudillo. Y ahí está una de las razones por la cual pienso que esa diferenciación del modelo norteamericano fue mal aplicada en toda América Latina. Pero también, Henry, hay que agregar la forma en que se ejerce el liderazgo político en la América Latina. Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, el hecho de que usted sea del Partido Demócrata o sea del Partido Republicano implica la existencia, digamos que, de diferencias de matices con respecto a la operación misma del sistema. Pero en América Latina lo que ocurre es que el presidente dicta órdenes sobre los congresistas y en ocasiones también sobre los integrantes del Poder Judicial. Sí, con la agravante que yo no sé si tú te has dado cuenta, en los últimos años en América Latina se ha experimentado un fenómeno bastante interesante, y es que los presidentes de los partidos, a su vez, son los presidentes del Estado o del gobierno, y eso hace perder características de sobrepeso en los partidos. Eso hace que se unifique el liderazgo en el Estado con el liderazgo político. Y se pierde entonces, cuando van al Congreso, el contrapeso natural que debe tener el partido y el Congreso mismo, entonces también se pierde. Por eso es que vemos en toda América Latina, y República Dominicana no es una excepción, que creo que se le llama el sello gomígrafo, sí, porque de lo que se trata es ni siquiera discutir los temas y actuar como un espacio de discusión democrática abierta, procurando lo mejor en el Congreso, sino más bien de apoyar todo lo planteado por el Ejecutivo sin ningún tipo de discusión que medie. Entonces se pierde la naturaleza, repito, del contrapeso de un órgano que debe ser no solamente el que controla y fiscaliza, sino un órgano que apoya todas las decisiones del Ejecutivo. Sí, y ahí obviamente cuando el integrante o los integrantes del Poder Legislativo se sitúan en una situación de sumisión respecto al Poder Ejecutivo, ahí mismo queda quebrada la democracia. Exactamente. Sobre todo porque no se va a dar el contrapeso, ¿verdad? Que en la concepción de los clásicos del liberalismo era lo fundamental del modelo republicano democrático. Para que la democracia exactamente funcione. Claro, por eso tú ves que mientras por estos predios, es decir, por América Latina, lo que envía el Poder Ejecutivo al Congreso es respaldado cerradamente por la bancada de su organización política, en Estados Unidos no necesariamente ocurre así. No, porque ya las instituciones primero están abiertamente definidas y los líderes o los candidatos o los dirigentes de los partidos lo que hacen es que fortalecen primero la democracia. Claro está que es importante señalar, Luis, que en el modelo presidencial norteamericano hay una característica muy puntual. Como no existe el problema ideológico, para ello es fácil ponerse de acuerdo, no importando quién controla el poder en el Congreso. Porque acuérdate que también las necesidades locales son prioridades para los congresistas y van exactamente a representar sus localidades, sí. Y en los momentos en que tengan que negociar con el Ejecutivo, lo hacen siempre defendiendo los intereses de las localidades que representan. En efecto, un congresista norteamericano generalmente vota a propósito de algún proyecto de ley sometido por el Ejecutivo, no solamente teniendo en cuenta sus ideas o la militancia política que tenga, sino los intereses de su propia comunidad. Exactamente. Lo que está pensando el votante común de su estado
o de su demarcación político-geográfica. A diferencia de lo que ocurre en toda América Latina, no solamente en República Dominicana, que hay congresistas que ni siquiera nunca ha abierto la boca en el Congreso, mucho menos no representan a nadie porque no son capaces de proyectar un solo proyecto que beneficie a sus localidades. Pero aquí hay que decir, Henry, que aparte de los congresistas mudos, a los que tú aludes, que hay en América Latina, también hay unos congresistas tipo Corroboro, sí, que lo único que hacen es levantar la mano para apoyar lo que sus líderes han enviado. Pero eso tenemos que cambiarlo. Mira, Henry, ya se nos acabó el tiempo, pero yo creo que eso que tú acabas de decir es lo más importante. Es lo que debe quedar, ¿verdad?, como moraleja de este programa. El hecho de que hay que modificar todavía muchas cosas, de que hay que tratar de eliminar la intensidad de la influencia del Poder Ejecutivo sobre el resto de los poderes. Correcto. Y hay que volver o establecer realmente un sistema de respeto, de interacción y de contrapeso de esos poderes, porque es la forma en que podemos superar el hiperpresidencialismo. Y darle calidad a la democracia. Correctamente. Señores, Prodemocracia ha llegado a su final, pero Henry Blanco y un servidor, Luis de Camps, estaremos con ustedes el próximo viernes a esta misma hora y por este mismo canal con una nueva emisión. Hasta entonces, y que pasen ustedes un feliz resto de la noche.